Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Vea las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre, recuerden que estamos en la web www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com. En Facebook nos pueden encontrar como Las Noticias 630. Y en Twitter como Las Noticias 630. Estos son nuestros titulares del día de hoy. Combatiendo murió Amaury en el sector de La Majayura. Autoridades lo señalan de ser uno de los autores del secuestro y asesinato de Consuelo Araujo Noguera, la cacica. Militares en Montecristo, en Bolívar, ante amenazas de ataque del ELN. Sindicalismo Mira, atentado contra la Drummond, activa las alarmas en la región. Este es el estado de los puentes en Barranquilla, no tienen mantenimiento. Centenares de damnificados en Córdoba por vendaval en las poblaciones de Tuchín, San Bernardo del Viento y Moñitos. Colombia arrancó con pie derecho en el torneo Esperanzas de Toulon. Y esperen entretenimiento, el talento que tienen los niños de la Fundación Grupo Íntegra para el Arte. Esto y más al final de la emisión, ya nos vemos. Muchísima atención, La Guajira, las fuerzas militares confirmaron la muerte de alias Amaury, cabecilla del Frente 59 del FARC. Neidir Alfonso Rodríguez Sánchez estaba acusado, entre otros delitos, del secuestro y posterior asesinato de la ministra de Cultura, María Consuelo Araujo. Comandante de la 10ª Brigada del Ejército Nacional, el general Adelmo Orlando Fajardo Hernández, confirmó la muerte en combate de alias Amaury, cabecilla del Frente 59 de la FARC. El alto oficial se refirió a la muerte de Neidir Alfonso Rodríguez Sánchez, quien fue acusado de liderar el secuestro y posterior asesinato de la exministra de Cultura, María Consuelo Araujo. Se conoce por información de la comunidad y por desmovilizados que fue herido en una pierna y posteriormente falleció. Las tropas adelantan un esfuerzo de búsqueda para recuperar esta evidencia física sobre el sector de la frontera. Trabajamos sobre el sector de Montes de Oca. Ustedes conocen que es un sector de difícil acceso. Continuamos las operaciones militares. Todas estas operaciones son en marco de nuestro plan de campaña Espada de Honor. Alias Amaury también fue sindicado de los atentados a la línea férrea del Cerrejón, a los gasoductos y masacres en los departamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira. La información desde Riohacha con Yuri Reales, Magdaniel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Autoridades en Bolívar aumentan el pie de fuerza para garantizar la tranquilidad de los moradores del municipio de Montecristo a raíz de las amenazas del ELN de tomarse la población. Con el despliegue de fuerza pública al municipio de Montecristo, el gobierno departamental pretende garantizar la seguridad y tranquilidad de los pobladores de esa zona, la cual se ha visto afectada por las constantes amenazas del ELN de no dejar que ningún habitante salga y entre a esa población. Y nuestra fuerza pública operativa en Bolívar, tanto el ejército como la policía, están tomando los correctivos para que Montecristo nuevamente quede sin ningún tipo de mancha de violencia. Dijo además que las sanciones de estos grupos pretenden desestabilizar el proceso de paz. Estos son acciones que lo que tratan es de desestabilizar dentro del marco del proceso de paz que se ha venido adelantando, y es una forma de llamar la atención en municipios que en el pasado tuvieron una alta incidencia en materia de violencia. En Bolívar, Elder Gómez Lobo, Las Noticias. En otros temas importantes, un nuevo atentado criminal contra uno de los líderes del sindicato de la Drummond enciende las alertas frente al tema de la seguridad del sector sindical en la región. Según la Organización Internacional del Trabajo, Colombia es el único país en Latinoamérica donde se han presentado el mayor número de atentados contra trabajadores sindicales. Solo en los 2 últimos años se tienen datos de por lo menos 135 casos. La región Caribe no es ajena a esta situación. La noche anterior, Rubén Morrón, directivo de Sintrami Energética e integrante de la comisión negociadora del pliego de peticiones de la Drummond, fue objeto de un atentado criminal en Barranquilla, del cual resultó ileso y se recupera en una clínica de la ciudad. El compañero de Sintrami Energética, Rubén Morrón Guerrero, fue recibido a tiro prácticamente cuando se dirigía a la negociación colectiva, presumimos, con la empresa. Los dirigentes sindicales en el Atlántico aseguran que sobre ellos pesa una grave situación que se expresa con los más de 2.515 sindicalistas asesinados en los últimos 20 años en el país. Sintrami Energética es prácticamente el segundo sindicato más perseguido que tiene Colombia. Sistema de protección, es que no sabemos si es protección o persecución lo que tenemos nosotros.
Entonces, no estaba protegido el compañero. Sintrami Energética prácticamente recibe una arremetida por estas multinacionales que están en consorcio y en contubernio con las mafias de este país. Según cifras reveladas por la OIT, para este mismo periodo se reportan más de 8.231 casos de violaciones de derechos humanos, 3.400 amenazas, 1.295 casos de desplazamientos, 192 atentados, 208 hostigamientos y 159 secuestros contra sindicalistas. Bien, y las autoridades investigan una serie de atentados sicariales registrados en la ciudad y que presuntamente estarían relacionados con retaliaciones por microtráfico de drogas. Con el ataque a bala a una mujer conocida con el alias de La Vaca, en el barrio El Bosque, al sur de Barranquilla, ya son 3 los atentados sicariales en menos de 48 horas en la ciudad, que según la policía estarían relacionados con retaliaciones por el negocio del microtráfico de drogas. Según los primeros informes entregados por las autoridades, la mujer identificada como Delia Gutiérrez Arcón resultó herida luego que sujetos a bordo de una motocicleta llegaran hasta su vivienda y sin mediar palabra le dispararan. Estaba en la casa desayunando, en la puerta de la casa de ella, cuando llegaron unos individuos en motocicleta, le propinaron los disparos y huyeron del lugar. La policía trabaja en varias hipótesis del atentado, que según se informó, ya sería el segundo del que es víctima. Ya nos habían comentado que ella aproximadamente un año también le habían hecho un atentado. Al parecer es por problemas de microtráfico, pero pues estamos en las averiguaciones a ver si podemos confirmar esta versión. Al tiempo que se adelantan las investigaciones de este nuevo caso, las autoridades continúan las indagaciones que permitan esclarecer el atentado perpetrado el día de ayer, en el que resultaron heridos 2 menores de edad, de 15 y 16 años. Según lo afirmado por la policía, uno de ellos registra anotaciones judiciales y se investiga si estos pertenecerían a grupos de pandillas dedicados al microtráfico de drogas que operan en el sector de La Paz. Ya se había capturado por porte ilegal de armas, se ha llevado 3 veces a la URI de menores y en este momento se está indagando para aclarecer los hechos. Cabe recordar que el pasado domingo las autoridades también reportaron el ataque a bala de 2 jóvenes en el barrio Las Flores, sumando a 3 los atentados. 6:40, expertos denunciaron trabajos inadecuados e improvisados en la rehabilitación del puente del Country. Expertos aseguran que el maquillaje que recibe el puente del Country no ayuda a resolver el problema real, ya que los trabajos de recuperación deben ser más profundos. Es que se les haga una repotenciación o reforzamiento estructural, porque el acero que se empezó a corroer o a oxidar ya empezó un proceso que es como un cáncer que va penetrando en la estructura y con el tiempo el concreto se va levantando. Más que pintura sobre el concreto, el puente debe ser rehabilitado en los traumas sumamente preocupantes. Tiene a la vista acero, tiene a la vista desprendimientos de concreto, tiene a la vista corrosión y lógicamente que ya las columnas o pilas del puente también se ven deterioradas. El ingeniero resalta que este puente debe ser reforzado en sus bases, ya que no fue diseñado para soportar las cargas de los vehículos y el tránsito actual. Se debe repotenciar, se debe reforzar para que no tenga problemas, agrietamientos o fisuras que a futuro hagan que sea una estructura inestable. El experto aseguró que no se están utilizando las últimas técnicas de ingeniería en este puente. Intentamos comunicarnos con la Secretaría de Infraestructura, pero esto no fue posible. Bien, en otras noticias, debido a las intensas lluvias, el caudal del arroyo San Jacinto ocasionó la caída del puente del barrio San Rafael que los comunica con el resto del municipio. Los habitantes temen posibles inundaciones. Las aguas del arroyo San Jacinto arrastraron el puente del barrio San Rafael en este municipio, dejando incomunicados a más de 200 familias que residen en el sector. La tierra se ablandó y los puentes se dañan por la humedad que tiene ese cajo. Según informaron habitantes del sector, el puente se cayó al parecer porque las cabeceras del mismo se socavaron debido al intenso invierno y porque no les hacían mantenimiento. Por primera medida, el mosquito, la plaga, el monte que hay por aquí lo produce el agua que corre. Y cuando esa laguna se llena, se aniega un pueblecito. Con esta temporada de lluvias, con la caída del puente, el caudal del arroyo queda impedido, lo que puede ocasionar que el barrio se inunde por completo. Información desde San Jacinto Bolívar, Johan Díaz, las noticias, un compromiso con la verdad.
Y más de 400 familias de Tuchín, San Bernardo del Viento y Moñitos, Córdoba, resultaron afectadas por un vendaval acompañado de fuertes lluvias. El gobernador Alejandro Lions visitó las zonas afectadas y además anunció ayudas. El gobernador de Córdoba recorrió las zonas afectadas por el vendaval registrado en zona rural de Tuchín, donde más daños se registraron. El agua alcanzó en algunos puntos unos 30, 40 centímetros en el nivel de las casas y estamos verificando todos los daños que se causaron. El fenómeno natural también provocó afectaciones en viviendas, arrasó cultivos y animales domésticos. Unas inundaciones pues que no se esperaba, un fuerte aguacero que cayeron el fin de semana y hoy por hoy pues se inundaron algunas viviendas. Según el censo parcial, en Tuchín se registraron más de 200 familias afectadas. Y manifestándole pues que le vamos a ayudar, que para ello requerimos el censo del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. En San Bernardo del Viento y Moñitos también se registraron daños y fallas en el fluido eléctrico. En Montería, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y la recuperación de la zona Cachacal realizada por la Alcaldía Distrital y la Policía Nacional es todo un éxito gracias al apoyo de la comunidad y de las autoridades. Así era la zona Cachacal hace algunos días. Este es el estado actual de la zona Cachacal, luego que mediante operativos de la Policía Nacional con el acompañamiento de la Alcaldía Distrital recuperaran todo el sector. Que hoy vamos a la zona Cachacal, vamos a encontrar una zona totalmente libre de habitantes de la calle, una zona transitada, una zona que ya no vamos a encontrar lo que veíamos anteriormente, esa concentración del microtráfico. Habitantes del sector dicen estar tranquilos desde que esta zona fue intervenida. Oye, esto ha tenido un cambio muy tremendo, ya nos sentimos confiados, ya nosotros dormimos con las puertas abiertas, muchas veces tiendo una colchoneta y me acuerdo afuera ya confiado. La restauración de la zona Cachacal, tema que fue tratado de manera oportuna en las noticias, ha sido un éxito. Y muy atentos a esta información, el Papa Francisco criticó a los matrimonios quienes tienen un solo hijo para no renunciar, abro comillas, a la comodidad, cierro comillas. El sumo pontífice cuestionó la cultura de, abro comillas, lo provisional, cierro comillas, de quienes eligen esa vida para poder seguir, abro comillas, yéndose de vacaciones o comprarse una casa u otras cosas, cierro comillas. Bien, y sobre este tema, Las Noticias consultó a la gente en la calle, así que veamos lo que opinan. No, yo opino que no, yo estoy de acuerdo que tenga una familia más o menos de 3, 4 hijos. Hay personas que dicen que cuando tienen un solo hijo no tienen ninguno. Entonces me parecería mejor que tuvieran más hijos. Cada persona, de acuerdo a sus capacidades, económicas, podrá decidir cuántos hijos puede tener para darle la mejor educación. Pues ¿qué hace uno con tener ese pocotón de niños para que pasen trabajo también? Con nada más un solo hijo, ¿para qué tenerlo tanto si es mala educación, mala comida? Es razonable de que la familia sea menores, ya de que se tengan menos hijos, y si es posible, si pueden no tener hijos, sería mucho mejor. Bien, y con esta información vamos a una primera pausa, Liliana. Así es, una pausa y en breve retornamos con mucho más aquí en Las Noticias. Volvemos.